Y nuestro invitado es la contraparte, pues el señor que necesita la plata y que la tiene que recoger, sí o sí, porque hay un decreto, hay una emergencia, guste o no guste. Pero el desacato y la rebelión. Carlos Betancourt, director de Impuestos, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Está usted en 6 AMW. Director, ¿el camino es el desacato y la rebelión? No, pues por supuesto que no. Yo escuché a la señora gobernadora y pues lo que hay que decir es que con respecto a esto es que, pues bueno, hoy en día los licores y cigarrillos pues tienen un IVA del 5%, pues que se declara en el formulario 300 de IVA de la DIAN. Ese 5% está cedido a las entidades territoriales y en el decreto de emergencia pues se respeta esa destinación. Al subir al 19%, esos 14 puntos porcentuales adicionales van al presupuesto general de la nación. Y pues porque son para financiar efectivamente las situaciones que suscitaron la emergencia económica. Frente al impuesto al consumo se aplica una lógica similar. El decreto de emergencia, el 1474-2025, tiene una norma especial para que la Federación Nacional de Departamentos ajuste los formularios, se recaude ese impuesto y lo gire al presupuesto general de la nación. Es decir, todos los recursos que se generen adicionales, efectivamente van a atender la emergencia respetando pues las rentas cedidas a las entidades territoriales de acuerdo como ordena la Constitución y la ley. Ahora, que hay que señalar lo siguiente, los bienes, los licores y los cigarrillos son bienes que se caracterizan por ser inelásticos al precio. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no disminuye sustancialmente el consumo cuando sube el precio. Hay un estudio del Ministerio de Salud que dice que solamente cuando se sube el precio por encima del 30% es que la gente tiende a disminuir esos consumos. Por lo tanto, no creemos que la disminución del consumo sea importante, por lo tanto la base gradable de los impuestos territoriales tampoco se socava de una manera fundamental y por lo tanto los ingresos de las entidades territoriales tampoco se reducen de una manera fundamental. Entonces, aunque el espíritu de una norma de esas pues es pues para financiar la emergencia económica, pero pues obviamente persigue pues desincentivar ese tipo de consumos, ese desincentivo pues realmente es pequeño, dado que son bienes que pues son vicios y la gente sigue bebiendo, sigue fumando porque le gusta eso y entonces por eso creemos que la disminución del consumo pues no es tan sustancial y por lo tanto no la disminución de los impuestos territoriales. Sí, director, entonces, pero discúlpeme porque ahí, frente a ese argumento, lo que acaba de decir la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pues es que ellos sí consideran que les va a disminuir el recaudo, porque entre más impuestos, pues seguramente algunos, puede que no todos, se van a abstener de seguir consumiendo algunos licores en la misma proporción a como lo hacen hoy. Pero ella le suma dos elementos muy importantes, que para ellos lo que va a hacer esto es fortalecer el contrabando y generar más licor adulterado. Bueno, entonces, lo primero es un poco, Luisa, repetir lo siguiente, que creemos que la disminución del consumo es tan grande. Mire, más o menos un promedio internacional de las elasticidades se llama eso, o sea, las sensibilidades al precio del consumo de cigarrillos, de licores, es más o menos de menos 0.50. En el caso de la cerveza es menos 0.33, que como es un poquito más barata, ¿cierto? Y la cerveza además está excluida en decreto de emergencia, no le pasa nada. Entonces, es decir, no, la proporción en la que va a disminuir el consumo es muchísimo menor que la proporción en la que aumentaría el precio, que por lo demás, nosotros consideramos que si se transfiriera todo, sería alrededor del 26%, el 25%, digamos unos 10,000 pesos una botella de 40,000, no hasta 70,000, eso no... Pues no ha sucedido y no va a suceder. Señor director. Y la otra lo del contrabando, pues bueno, el contrabando de licores y cigarrillos se está combatiendo de una manera importante, ¿sí? Hay que decir que de los 535,000 millones de pesos que se hacen en aprehensiones en el año 25, se puede decir que lo que tiene que ver con licores son como 4,000 millones de pesos y con cigarrillos y tabaco
son 35.000 millones de pesos. Es decir, no son valores pero, tampoco director, tan gigantescos en el contexto grande. Sí, pero director, ¿Sí? ¿Ustedes temen que con esta jurisprudencia que quieren establecer los gobernadores, otros sectores que se ven impactados por la emergencia económica, como por ejemplo las empresas de juegos de azar, terminen insistiendo en este mismo argumento para evitar pagar estas nuevas imposiciones tributarias? No, pues yo supongo que que pueden suceder esas cosas, pero en ese caso tenemos que repetir el mismo argumento. En el caso de los juegos de suerte de azar también pasa lo mismo. Es un tema asociado a la ludopatía. La gente juega a pesar de todo. Además, el IVA a los juegos de suerte de azar que se aplica desde Catatumbo ha funcionado bien, y en realidad las plataformas han absorbido ese pago del IVA, y creo que un poco contra sus utilidades, pero pues no han tenido, no he escuchado pues queja o una situación que les parezca adversa. Es decir, que eso se ha absorbido bien. Entonces, la respuesta es que el consumo obviamente es reciente, pero en una proporción menor de lo que se espera que suba el precio, precisamente porque son bienes inelásticos, se llama eso técnicamente. O sea que la proporción en la que disminuye el consumo es mucho menor que la proporción en la que puede aumentar el precio. Pues yo no sé quién será la última autoridad en este despelote, porque los gobernadores tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con, bueno, una cantidad importante de ciudadanos de este país no están de acuerdo con el decreto, pero el mecanismo de desacato y rebelión, no tengo sustento ni información jurídica para opinar si es o no es legal, pero buscaremos a los que saben. Don Carlos, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Muchísimo gusto, buenos días.